malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla, entonces mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Estoy llegando a una conclusión que se la llevaron los dos. Ya, a eso llegué también, ya. Estoy en mi locura. Imagínate que eres una niña de 4 años que tiene dificultades para comunicarse, ya que naciste prematuramente. Debido a esto, tuviste secuelas y no puedes hablar bien, y tampoco puedes comunicarte bien, y mucho menos moverte bien. Sin embargo, aunque hay muchos niños que pasan por esas dificultades y muchos papás amorosos, parece que en tu caso a tus padres les molestaba y les estorbaba, por así decirlo. Este es el caso de Paulette Guevara Farah, una niña de 4 años que desapareció en el 2010 y 9 días después apareció en la esquina de su cama, como si siempre hubiera estado ahí. Pero hay muchas cosas raras en el caso, incluida la actitud de su mamá. Aquí vamos a analizar unas entrevistas que dio la mamá y que parecen demasiado sospechosas. Primero que nada les doy un contexto rápido del caso. Paulette era una niña de 4 años que nació prematura y no podía moverse bien ni tampoco hablar bien, por lo cual tenía unas niñeras. Ella vivía en Interlomas, una de las colonias con más dinero en el Estado de México. El 22 de marzo del 2010, la niña desapareció de su casa. Cuando las niñeras fueron a verla por la mañana, no estaba en su habitación. Le hablaron a sus papás y ellos ni siquiera les importó. Según declaraciones de las niñeras, la mamá se puso a tomar café después de que le dijeron que su hija no estaba en la habitación, como si fuera un día cualquiera, como si no importara nada. Y el papá ni siquiera le importó. Los que se pusieron a buscarla por todos lados fueron las niñeras. Pero Paulette no estaba en ningún lado. Este caso se hizo muy viral en ese tiempo. Empezaron a salir carteles, salían en los periódicos, salían las noticias, salían en el radio. Por todos los medios estaban cubriendo la noticia. Porque era muy inquietante que una niña que no podía ni siquiera hablar bien hubiera desaparecido. Hubo muchas teorías, pero lo más inquietante del caso es que la mamá, en lugar de ponerse como una mamá preocupada, todo el tiempo daba entrevistas y se veía despreocupada, se veía como una persona muy materialista y como una persona que realmente no le importaba a la niña. Por ejemplo, le hicieron una entrevista en el cuarto de su hija y ella, en lugar de decir, es que mi hija estoy preocupada por mi hija o estoy muy triste o algo así, todo el tiempo se la pasó diciendo que era una cama nueva y que era una cama nueva, que acababa de estrenar cama, todo el tiempo muy materialista. Mira esto. Lisette, ¿qué fue lo que pasó? Yo acosté a mi hija a dormir alrededor... En esta cama. En esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando aparte de todo, porque tenía una semana con ella. La acabo de sacar de su cunita. Porque es una niña especial. Me salí del cuarto, le apagué la luz. ¿Y la acostaste aquí? Sí, la acosté aquí. Como estaba estrenando cama, pues tenía almohada allá y tenía almohada acá para que no se me fuera a caer de la cama, ¿no? Como pudieron escuchar, le importaba más que su hija estuviera estrenando cama. Lo dijo 2 veces, al menos 2 veces en esa entrevista. Era como que le importaba más que la niña estaba estrenando cama y demostrarlo ante las cámaras que lo preocupada que ella supuestamente debería de estar de la niña. No fue la única entrevista en donde hizo ese tipo de comentarios. Después de eso, empezó como que a tomar cierta confiancita con la gente que le estaba haciendo las entrevistas. Y empezaba como que a hacer bromas, de muy mal gusto, de hecho. Porque decía cosas como que es Harry Potter para desaparecer, o siento que ya se la llevaron los ovnis. Pero cada que lo decía volteaba a ver a los medios a ver si ellos se reían de ella, de sus chistes todos tontos. Estoy llegando a una conclusión que se la llevaron los dos. Ya, a eso llegué también, ya. Estoy en mi locura. Ahí. Toma usted el micro, así, y me ve hacia mí, así. Ahí está bien. Sí. Y usted nada más ya me ve hacia mí. Sí, así, no hay problema. Oye, ¿podemos ensayar tantito? Sí se dan cuenta como cuando dice, estoy llegando a la conclusión de que se la llevaron los ovnis, voltea a ver a todo el mundo a ver si alguien se ríe de ese chiste todo pendejo. Pero nadie lo hizo. Entonces ella ya no supo qué decir y se sale con su, y es que ya estoy cayendo en mi locura.
Después se ve en una entrevista como le dicen, agarra el micrófono así, y ella en lugar de ponerse seria, se pone a jugar como diciendo así, 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 y todavía voltea a ver a la reportera para checar si se ríe de ella. Si se pueden dar cuenta, más bien la que parecía una niña era Lisette, no Paulette. Igualmente hay un audio que se filtró, diciéndole Lisette a su hija lo que debe de decir. Escuchen el audio atentamente y dense cuenta cómo ella empieza a manipular a la niña. Cuando la niña le dice, ¿por qué mamá? ¿Por qué no le puedo decir eso? Lisette empieza a decirle, pues ¿por qué van a decir que tú? Y trata como de chantajearla, tratando de echarle la culpa, diciendo, es que tú le pegaste, es que tú le hiciste. Ahí la niña obviamente ya no iba a decir nada, por miedo a que la culparan. Desde ahí se da cuenta uno que Lisette estaba tratando de manipular a todo mundo y estaba tratando de manipular a los medios, diciendo las cosas que solamente ella quería que escucharan. Estamos muy tristes porque me vas a superar. ¿Por qué, mamá? Esto va a tener que decir, mamita, porque si no, se empiezan a interpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos graduamos, porque tú la empujaste afuera para perderla y pues mejor no digas todo, ¿ok? Porque no sabemos nada. En este caso, Lisette es la adulta. Si ella le está diciendo a la niña que no diga nada porque le van a echar la culpa, obviamente la niña le iba a creer. La niña está pequeña, los niños creen todo lo que les dices. Entonces obviamente la niña iba a pensar que iba a ser su culpa, porque desde ahí ella luego empezó a manipular, empezó a decirle a la niña qué decir para que la niña no la regara. Y obviamente le metió miedo para que la niña no dijera nada. Después de 9 días, encontraron a Paulette en la esquina de su cama. Cuando se dio la noticia de que la encontraron, mucha gente dice que fue injusto, que querían justicia para Paulette, porque mucha gente pasó por esa casa, mucha gente estuvo en los cuartos, estuvo en la casa. De hecho, ni siquiera se respetó la escena del crimen, porque pasaron por todos lados. Estuvieron en la cama dando entrevistas, la mamá estuvo pasando pijamas, la mamá estuvo moviendo muebles, moviendo peluches, moviendo la cama. Llevaron hasta perros rastreadores para que supuestamente buscaran a la niña y jamás detectaron ningún olor. Seamos honestos, cuando alguien fallece, el cuerpo luego empieza en descomposición y empieza un olor muy fuerte. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta que la niña estaba ahí? ¿Que no les llegaba el olor? ¿Que no se veía un bulto? Las nanas dieron declaraciones donde dijeron que ellas tendieron la cama ese día, porque obviamente como la niña durmió ahí estaba desprendida, y que ellas metieron las manos y jamás encontraron nada. Entonces, ¿cómo es posible que supuestamente la niña haya estado ahí todo ese tiempo? De que no haya estado ahí, ya que pues entró muchísima gente, entraron perros, entró, o sea, miles de gentes que entraron en búsqueda de la niña y no es posible que nadie se haya dado cuenta. Digo, nosotros finalmente también hicimos la cama, o sea, se tocó, nunca vimos el colchón recorrido, nunca vimos un bulto, nunca vimos nada extraño, ¿no? Nunca percibimos que ahí pudiera estar. Yo creo que eso queda completamente descartado. Es posible que aparezca el cuerpo de un día para otro cuando miles de gentes entraron a buscar a la niña. Exactamente como la misma nana lo dice. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta que estaba ahí la niña? Si entraron miles de personas a buscarla, si entraron miles de personas a estar en ese cuarto. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta del olor? Pero a Lisette parece que le encantaba la atención que le estaban dando los medios, porque todo el tiempo aceptaba entrevistas, pero ella parecía más enfocada en tratar de verse bien. De hecho, hay un video que se hizo viral donde uno de los entrevistadores habla diciendo que ella decía que lloraba para que se viera más creíble, cuando se supone que una mamá que pierda a su hijo obviamente llora, pero no para que se vea creíble, es porque realmente le duele. Pero a ella parecía que no le dolía nada, al contrario. Fíjense al final del video cómo la enfocan y su microexpresión de sonrisa, donde a ella le da gusto tener toda la atención de la gente. Cuando saca la pijama la señora Lisette Farah, empezamos a grabarla, por supuesto, y resulta que esa pijama es precisamente esa pijama. ¿Te pudiste dar cuenta de la sonrisa que hace? Es como diciendo, me están grabando.
pero se supone que era una madre preocupada por su hija, que acababa de desaparecer. Y bueno, cuando por fin se dio con el cuerpo de la niña y se declaró que había fallecido aproximadamente un día después o 2 días después de su desaparición, Lisette ni siquiera lloró. Lisette salió ante las cámaras con lentes oscuros supuestamente llorando, pero en ningún momento del funeral se le vio realmente hacerlo. Después de unos días, ni siquiera había pasado un mes, cuando ella ya estaba saliendo de fiesta y se le veía muy contenta. Muchos medios dijeron en ese momento que es como si ella se hubiera quitado un peso de encima. De hecho, muchos la señalaron, porque justamente Paulette apareció en un momento donde supuestamente se fue la luz en los condominios, y cuando regresó, mágicamente estaba ahí el cuerpo. Por ello muchos medios dijeron que alguien sembró ese cuerpo. Los más sospechosos eran tanto Lisette como Mauricio, el papá de Paulette. En algunas entrevistas que le hicieron, el señor Mauricio parecía con cara de asco. Parecía como saber algo, o eso es lo que dicen las personas que saben leer gestos faciales. Eso era lo que decían. Y Lisette se veía totalmente despreocupada. Después de esto, los dos se divorciaron, pero a Lisette parecía no afectarle. Al contrario, ella puso una demanda, diciendo que le deberían de pagar más de 500 millones de pesos para comprarse una casa, porque la gente la juzgó, diciendo que ella era la culpable del crimen. Pidió esa indemnización, 500 millones para comprarse una casa, más aparte, pidió 500 millones para amueblarla, y pidió otros 500 millones para vivir bien unos años, ya que supuestamente ella ya no iba a poder trabajar después de que la difamaran. Y no conforme con eso, cuando salió la serie de Netflix basada en la historia de Paulette, ella también los demandó, diciendo que se estaban burlando de ella y de su casa, y que estaban tomando a burla algo que a ella le había dolido mucho. Pero realmente no se ve que le doliera nada, porque todo el tiempo estuvo de fiesta, y de ahí en adelante parece que disfrutó mucho su vida. Yo recuerdo que también se llegó a decir que ellos eran familiares de un gobernador de hace tiempo, por eso todos los medios cubrieron la noticia, y que también esto fue una cortina de humo para subir gasolina, para hacer muchas cosas en México que nunca se supieron. Las típicas cortinas de humo que utiliza el gobierno para llamar la atención de toda la gente en cierto punto, y por otro lado, poder hacer de las suyas con diferentes cuestiones. Yo recuerdo que en ese tiempo mi mamá siguió la noticia todo el tiempo estaba al pendiente de la televisión, la prendía desde que se despertaba, y cuando salió el cuerpecito de la niña al final de la cama, mi mamá también estaba indignada, diciendo cómo es posible que la niña haya desaparecido y que haya aparecido solamente así. Y creo que no es la única que lo piensa, muchos lo pensamos, no es posible que haya sido solamente así. Pero es un caso que hasta el día de hoy se quedó así, que la niña había sufrido un accidente y no hay ningún culpable, simplemente la niña. Y es injusto porque la niña no estuvo aquí para decir esto fue lo que me hicieron o estas personas me lo hicieron, y simplemente creen que fue un accidente y ya, hasta ahí se dejó. Ahora dime tú qué opinas sobre este caso. En mi opinión, los papás sí tuvieron algo que ver, pero esa es mi opinión. Dime, ¿tú qué piensas? Hasta la próxima.